Ciclistas que más dinero ganaron en 2023. La lista ha cambiado mucho en los últimos años y sé que te sorprenderás. Top 10. Renko Evenepoel. Resulta curioso encontrar a todo un excampeón del mundo, dominador absoluto de las últimas liejas y con una Vuelta a España en su bolsillo, cerrando el top 10 de los ciclistas mejor pagados del mundo. Un contrato que Renko Evenepoel firmó a mediados de 2021, en una temporada que estaba siendo regular tras la espeluznante caída que sufrió durante la disputa de la edición 2020 de Lombardía. Renko siempre ha mantenido la lealtad al Soudal Quick-Step, afirmando que cumpliría un contrato que se extiende hasta finales del año 2026. Este ciclista ganó 2 millones de euros. ¿Qué opinas? ¿Es mucho o poco para este ciclista? Top 9. Mathieu van der Poel, cuyo contrato con el Alpecin de Khionic data del año 2021 y se extenderá hasta el año 2025. Una cifra que se antoja también escasa para un ciclista que ha sido capaz de sumar 2 monumentos, San Remo y Roubaix, y 2 mundiales, ruta y ciclocross, además de despertarse durante el Tour como un fantástico lanzador para su compañero Philipsen. Sin embargo, los contratos largos que cada vez se dan más en el ciclismo producen paradojas, como que Van der Poel tenga un sueldo no excepcional y otros que llevan varias temporadas con un rendimiento mucho menor mantengan un caché superior. Este ciclista ganó 2 millones de euros. ¿Qué opinas? ¿Es mucho o poco para este ciclista? Top 8. Wout van Aert. Tras el fantástico Tour de Francia que se marcó en 2022 con una semana inhumana plagada de victorias, trabajo vital para su equipo y maillot amarillo durante varios días, Wout van Aert amplió su contrato con su equipo hasta el año 2026. En cualquier caso, pocos dudamos de las genialidades que es capaz de dejarnos el ciclista belga, y poco parece la cifra pagada para un ciclista de su tremenda calidad, que no duda en sacrificar el rendimiento propio por el trabajo para el equipo. Este ciclista ganó 2 millones de euros. ¿Qué opinas? ¿Es mucho o poco para este ciclista? Top 7. Julian Alaphilippe. En 2021, con el maillot arcoíris sobre sus hombros, Julian Alaphilippe firmó un jugoso contrato que lo situaba en los puestos de honor del ranking de ciclistas mejor pagados. Un contrato que tiene fecha de finalización a final de la próxima temporada. Sin embargo, el ciclista francés lleva 2 años en el que su producción de victorias no es la que solía obtener, y sin brillar demasiado en las carreras. No cabe duda de que se tendrá que poner las pilas en 2024 para volver a ser el ciclista revolutivo que aporte un buen número de victorias para su equipo. Este ciclista ganó 2,3 millones de euros. ¿Qué opinas? ¿Es mucho o poco para este ciclista? Top 6. Jonas Vingegaard. Resulta sorprendente tener que bajar hasta el 6º lugar de la clasificación de los ciclistas mejor pagados para encontrar a todo un ganador del Tour de Francia. En cualquier caso, esta cifra es la asociada al contrato que tenía vigente el ciclista danés, una cifra que probablemente se habrá incrementado notablemente tras la ampliación de su relación con su equipo hasta el año 2028. De hecho, tras la salida de Primož Roglič, la escuadra neerlandesa cuenta con sus piernas como el principal baluarte para seguir atesorando grandes vueltas en las próximas temporadas. Ante la duda de si Sepp Kuss podrá asumir los galones y repetir el triunfo logrado en la Vuelta. Este ciclista ganó 2,5 millones de euros. ¿Qué opinas? ¿Es mucho o poco para este ciclista?
Top 5. Primož Roglič. Sube su cotización el esloveno tras su incorporación al Bora-Hansgrohe. De hecho, anteriores rankings situaban sus pagos en torno a una cifra escasa para un ciclista que cuenta con 2 vueltas a España y un Giro de Italia en su haber, además de en el aspecto positivo de no tener que compartir galones. Haya que buscar la justificación a su salida del Jumbo-Visma. Este ciclista ganó 2,9 millones de euros. ¿Qué opinas? ¿Es mucho o poco para este ciclista? Top 4. Egan Bernal. Curioso resulta el caso de Egan Bernal, que continúa siendo uno de los ciclistas mejor pagados de Ineos Grenadiers, pese al importante descenso en su rendimiento desde el grave accidente que sufrió a finales de enero de 2022. Sin embargo, el ciclista colombiano tuvo suerte, ya que apenas unas semanas antes de este suceso había renovado el contrato, que tiene fecha de finalización en 2026, por lo que a efectos económicos continúa cobrando como si fuera uno de los líderes. Este ciclista ganó 3 millones de euros. ¿Qué opinas? ¿Es mucho o poco para este ciclista? Top 3. Geraint Thomas. La trayectoria del galés dentro de Ineos Grenadiers está bien reconocida y lo sitúa entre los mejores pagados de su equipo. Recordemos que Ineos Grenadiers sigue siendo la escuadra con mayor presupuesto dentro del World Tour, gran parte del cual se emplea en abonar los jugosos salarios de sus ciclistas y empleados. El bueno de Thomas, pese a su veteranía, justificó plenamente estos ingresos, estando cerca de vencer en el último Giro de Italia, que se dio en la contrarreloj final ante Primož Roglič. Este ciclista ganó 3,5 millones de euros. ¿Qué opinas? ¿Es mucho o poco para este ciclista? Top 2. Tom Pitcock. No extraña encontrar al británico en estas posiciones, ya no por su eficiencia en lo que a victoria se refiere, pocas aún en carretera, pero selectas, sino por su carácter mediático y multidisciplinar, que lo sitúan como la referencia en mountain bike. ¿Será que este ciclista es mejor que Wout van Aert y Mathieu van der Poel? Este ciclista ganó 4 millones de euros. ¿Qué opinas? ¿Es mucho o poco para este ciclista? Top 1. Tadej Pogačar. El mejor ciclista del mundo tiene contrato firme con el UAE Team Emirates hasta el año 2027. Pese a no haber actualizado recientemente su contrato, continúa dominando la clasificación de ganancias con su sueldo estimado en alrededor de los 6 millones de euros por temporada. ¿Qué opinas? ¿Es mucho o poco para este ciclista? Déjame cuál sería tu mejor top 3 de ciclistas mejores pagados según tu criterio. No olvides dejarme un like y de suscribirte al canal.